Elena Garro fue una dramaturga, poeta, escritora y periodista. Entre sus obras más reconocidas se encuentran Un hogar sólido, La semana de colores y Los recuerdos del porvenir. Por esta última se le otorgó el premio Javier Villaurrutia y se le consideró pionera en el movimiento de realismo mágico. Elena Garro es considerada por algunos críticos como la segunda escritora más importante de México. Los temas que Garro exploraba en sus obras fueron la memoria, la multiplicidad del tiempo, la luz, las violaciones a los derechos indígenas, la opresión a la mujer y el exilio. La culpa es de los tlaxcaltecas es un cuento corto publicado como parte de la colección La semana de colores. Relata el encuentro entre las dos vidas en diferentes tiempos de la señora Laura. Garro nos presenta la historia de Laura, una señora de una familia acomodada que durante los años 60 sufre las experiencias peculiares relacionadas con su vida pasada. El primero de estos comienza en un viaje a Guanajuato, cuando en un suceso mágico recuerda partes de su vida pasada, como su familia, la conquista y su traición a México para formar parte del pueblo de los tlaxcaltecas. Recuerda que tiene otro esposo, al que ha dejado por su cobardía, con una herida que no para de sangrar en su hombro. A lo largo de toda la historia, Elena Garro nos mostrará la sofocante vida en su nueva época, con un esposo controlador que trata todo el tiempo de saber el paradero y pensamiento de su esposa, con una suegra y mucamas que la vigilan día y noche, esperando que caiga la locura y se abandone a sí misma. En el cuento, las situaciones son las mismas. Laura corriendo a los brazos de su primo esposo, saltando el tiempo y huyendo, siendo constantemente vigilada y hasta encerrada por su familia, recordando todo sobre su vida pasada, a la par de mirar todo el daño que el pueblo traidor, su pueblo, junto con los conquistadores han causado. Al final de la historia, a pesar de todos los problemas, Laura y su primo esposo logran reunirse cuando él vuelve y ella es perdonada por todos sus pecados. En cuanto a los personajes, tenemos a Laura, mujer a la que se le atribuye la culpa de la derrota frente a los españoles, con un carácter traidor y un poco cobarde. Al primo marido, hombre cauteloso, guerrero mexica, que siente un gran amor por Laura y se encarga de otorgarle su perdón a lo largo de todo el cuento. Nacha, mucama, narradora del cuento, una mujer de descendencia indígena que a lo largo de toda la historia se le nota reservada y con lo que Laura, tras confesarle todo por lo que ha pasado, encontrará una comprensión enorme, pues ambas son consideradas como traidoras. Por último, Pablo, esposo, personaje secundario de carácter aburrido, impulsivo, celoso y conservador. Josefina, también personaje secundario, caracterizado por ser chismosa, metiche y superficial. Margarita, personaje secundario, mujer de carácter pasivo que vive para crear un ambiente en la casa de normalidad y creyente de las apariencias. Suegra de la... Nuestro tema a tratar es el feminismo. En un sentido literal, Garro nunca se declaró oficialmente como feminista, y lo comprueba en una frase. No soy feminista, nada de eso. ¿Por qué? Las mujeres manejamos solo ideas que han descubierto los hombres. El día que manejemos ideas propias, seré feminista. Pero mientras manejemos intelecto masculino, no soy feminista. Tal vez solo sean sus escritos un reflejo muy real de la sociedad mexicana en la época que narra, los lugares asignados al hombre y la mujer, pudiendo ser solo eso y no una crítica social. En el cuento, todo el tiempo se muestra a Laura como la tlaxcalteca, la gran traidora cobarde, ya que al igual que su pueblo traiciona y huye cuando la ocasión lo requiere. Esta es la representación que durante la historia en muchas culturas se le ha dado a la mujer. Se les relaciona con la culpa que debe ser cargada, que debe ser perdonada, gracias al pecado que cometieron, el hecho de nacer mujer. También hay una representación del hombre, como aquel que otorga el perdón a la mujer o se encarga de llevar parte de la culpa que les corresponde a las femeninas. Claro, sin haber hecho nada malo, solo por estar relacionado con la culpable. Esto se nota con el primo esposo, que a lo largo de todo el cuento tiene una cicatriz en su hombro que no para de sangrar, y tal vez lo podamos relacionar con una frase mencionada por Laura en la obra. La culpa puede ser perdonada siempre y cuando no sea constante. Pero esto es algo que se remonta a la Biblia. Tenemos el ejemplo de Adán y Eva, ambos viviendo en el paraíso hasta el pecado de Eva, en el que muerde la manzana y ambos son exiliados. También encontramos aspectos traidores en las demás mujeres, no solo en Laura. En el momento de que se presenta el clímax de la guerra,
Los hombres encaran a los enemigos y las mujeres huyen despavoridas, mostrando a la mujer como la cobarde, merecedora de la culpa, mostrándola como algunas culturas la han visto por demasiado tiempo. Le damos a la obra el valor de feminista no como algo malo, sino como un halago, recordando que esto no busca poner a la mujer sobre el hombre, sino en un escalón igualitario. En nuestra actualidad, la palabra feminista se ha llegado a considerar como un tema tabú, un insulto o burla. Gran parte de esto por la mala información, la deformación del término por algunas mujeres y por personas extremistas que hacen actos ridículos y ofensivos, según ellos, en nombre del feminismo. Creemos que este tipo de textos buscan abrir los ojos de la gente y recordarles que aunque hemos avanzado mucho como sociedad, aún existen cosas por cambiar. Pensamos que Elena Garro, a través de las denuncias en sus obras, quería aportar nuevas ideas que nos hicieran pensar en el lugar de la mujer en la sociedad.